Bendiciones, familia. Hoy es un gran día. Tenemos una oportunidad de vivir y experimentar el poder de dar en medio de la crisis. Y quiero compartirte algunos ejemplos de la palabra que son muy sorprendentes a través de 3 preguntas. La primera es: ¿cómo puedo experimentar el poder de dar en medio de la crisis? La segunda: ¿qué sucede cuando damos en medio de la crisis? Y tercera: ¿qué puedo dar en medio de la crisis? En la primera pregunta, ¿cómo puedo experimentar el poder de dar? Quiero invitarte que después con calma tú puedas revisar estas citas. La primera está en 2 Corintios 8 y puedes leer desde el primer versículo al 8 en la versión NTV. Yo voy a leerte una parte. Esta cita a mí me ha sorprendido desde niña y dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. En esta cita nosotros podemos ver cómo es. En otra versión dice que ellos rogaron a Pablo les permitiera dar. ¿Por qué pudieron dar en medio de tantas aflicciones y necesidad? En estos mismos versículos viene: ellos se entregaron primero al Señor. Es decir, para poder experimentar el poder de dar en medio de la crisis, debemos conocer al Señor. Debemos confiar en el poder de Dios. Ellos, cuando leemos esto, ¿cómo es que no tenían? Incluso algunos escritores los comparan con gente mendiga, gente que necesitaba mucho, pero ellos sabían la bendición que era dar en medio de crisis. Y entonces, uno de los elementos que vemos, ¿cómo podemos dar? Nuestra lógica nos dice que dar en medio de la crisis es casi imposible o difícil porque no tenemos. Pero en su palabra encontramos diferentes ejemplos que podemos hacerlo porque estamos confiando en el Señor. Otra de las citas en Hechos 4, 33 al 37, encontramos lo que la iglesia primitiva hacía. En los primeros versículos vemos cómo los apóstoles les compartieron de la resurrección y la gracia de Dios estaba sobre ellos. Es decir, para poder dar, debemos poder experimentar esa gracia de Dios. Damos porque de gracia hemos recibido lo que tenemos. Esto caracterizó muy fuertemente a la iglesia de los primeros tiempos. Yo te invito a que tú leas con calma toda esta parte, estas citas, y ahí también encontrarás el ejemplo de Bernabé, cómo ellos vendían incluso sus propiedades para que nadie de su comunidad tuviera necesidad. Qué fuerte es esta parte, ¿verdad? La segunda pregunta dice: ¿qué sucede cuando damos en medio de la crisis? Tenemos el ejemplo en Marcos 6:41, cuando Jesús multiplicó los panes y los pececillos. ¿Sí? Sabemos esta historia, y si no, tú puedes recordarle en Marcos 6:41. Otro de los ejemplos la encontramos en Primera de Reyes 17, del 8 al 24.
Quizá esta sea una historia menos conocida para algunos, pero es la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, donde Dios envía a Elías y esta era una mujer viuda, es decir, no tenía el apoyo de su esposo. Y ella se había preparado junto con su hijo la última comida para entonces morir. Y Elías llega y le pide que le dé agua, que le dé bocado. En medio de esto vemos cómo hubo multiplicación, cómo hubo provisión. Y aún más sucede que su hijo enferma y muere. Y ahí Dios sana, levanta, resucita a este joven, a este niño. Entonces, en medio de la crisis, ella decidió dar, recibió provisión, pero aún más recibió sanidad para su hijo. La tercera pregunta dice, ¿qué puedo dar? También en su palabra encontramos diferentes ejemplos de lo que algunos hombres y mujeres hicieron para compartir. Encontramos en Hechos 3, del versículo 6 en adelante, cuando se le acercan y le piden ayuda a Pedro. Dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Es decir, no, siempre pensamos en el hecho de dar es el dinero o la comida, y obviamente que es una gran necesidad y en estos tiempos, pero hay muchas formas de dar. Pedro nos da ejemplo dando palabras de sanidad, compartiendo lo que él tenía. Encontramos otra historia en Hechos 9, del 36 al 43, que es la historia de Tabita o Dorcas, una mujer que hacía vestidos y túnicas para muchas mujeres viudas y sus familias. Y esa es otra forma de ayudar. Y si lees toda la historia vas a conocer también lo que sucedió cuando ella murió. Ella fue resucitada porque todas estas viudas le lloraron y pidieron a Pedro que la levantara. Es decir, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios nos da la oportunidad de dar, de compartir en medio de la crisis. Pero vemos resultados como la multiplicación, la provisión, la sanidad, ¿sí? Hoy, en estos tiempos, la iglesia es llamada a dar en medio de la crisis, a dar no solo alimento o recurso, podemos dar de muchas formas, como en estos ejemplos, ¿sí? Pero algo extraordinario también estará sucediendo, porque hay ejemplos en su palabra donde al dar se multiplica, se da provisión para el que recibe, pero también para el que da. Hoy es un día especial porque se está abriendo como iglesia un centro de acopio para recibir y para dar al que lo necesita. No solo para familias de nuestra iglesia, sino alrededor de nuestra comunidad hay necesidades. Yo te invito a que puedas meditar esta mañana y orar y romper quizá algunos paradigmas que tenemos. ¿Cómo voy a dar en estos tiempos? El Señor nos deja muchos ejemplos en su palabra. Cómo podemos dar en medio de la crisis, cómo puede esto ser multiplicado. Y para terminar este tiempo, quiero invitarte a unirnos a orar y a estar orando durante este día por esta área, por la economía,
por la generosidad que crezca en nosotros en medio de estos tiempos. Padre, te damos gracias, Señor, este día, esta mañana, porque podemos recordar, Señor, podemos deleitarnos en tu palabra y meditar, Señor, cómo nos has dejado muchos ejemplos de lo que podemos dar, poder descubrir la bendición de dar y de aún de compartir nuestro propio pan, los recursos de los que tú nos has hecho administradores. Hemos sido llamados a ser bendecidos, pero hemos sido llamados también y entendemos que somos bendecidos para bendecir a otros, Padre. Te damos infinitas gracias por tus bondades, por tus regalos y porque hoy tenemos la oportunidad de dar, de compartir y de que crezca en nosotros, Señor, esa generosidad, porque es algo que a ti te agrada, es algo que tú has dejado para nosotros, porque en medio de eso, Señor, tú te manifiestas para otros y para nosotros mismos. Te decimos gracias, Señor, por todos los que has provisto para nosotros. Gracias, Señor, y rogamos, Padre, que en nuestra comunidad, familia Getsemaní, sabemos que hay necesidades y que tú seas el que suplas. Que nosotros como comunidad vayamos confiados que tú eres nuestro proveedor. Te decimos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendecido día y te esperamos este día de 12 a 2 de la tarde en la iglesia Familia Getsemaní, donde tomando las medidas sanitarias que se han recomendado, podamos llegar a este centro para llevar estos alimentos, medicamentos, lo que Dios haya puesto en ti, o bien para que tú llames a alguien y des una palabra de bendición, de sanidad, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bendecido sábado y Dios con nosotros.